la ignorancia. Algunos creían que la enfermedad se transmitía con la mirada, otros que simplemente pensar en ella conduciría a la muerte. De la época de escritores, Med, Leroy, Ladurie. La pandemia no provocó una crisis económica. Pronto se superaron sus efectos con medidas sociales y políticas. Europa no entró en una edad oscura, sino todo lo contrario. El Renacimiento brotaría del horror y de la tragedia de la muerte negra. La muerte negra. A mediados del siglo XIV, Europa no era el continente oscuro como a menudo caricaturiza la historia. Era muy poblado, sofisticado, móvil y devoto. La gente se desplazaba. Había comerciantes, mercaderes, peregrinos, soldados, burócratas. Había personas de todas las clases imaginables de negocio por las carreteras, desplazándose por aquella sociedad. Ningún lugar era más rico o atareado con el comercio y los negocios que los puertos y las ciudades del norte de Italia. Se decía que Florencia, con una población de más de 100.000 habitantes, parecía una Granada madura, un denso hormiguero de contactos humanos, mercaderes y campesinos, ricos y pobres, negocios y placer. La población era enorme y las ciudades eran grandes, pero también eran prósperas para vivir y por tanto atraían a mucha gente. Así que en cierto sentido era el lugar ideal para una enfermedad. En ese crisol medieval, en otoño de 1347, se insinúa una horrible y misteriosa enfermedad. Nació entre los marineros que volvían del Mar Negro, en el este. La peste se albergaba en su sangre y su aliento. Al principio, los ciudadanos no tenían idea de la magnitud del horror que les acometería. La enfermedad, que luego se conocería como muerte negra, amenazaría todas las facetas de la vida medieval: sociedad, religión, feudalismo, familia. En la ciudad de Piacenza, un abogado, Gabriele de Musis, describió la llegada de la enfermedad. He sido exhortado a escribir lo que está pasando. Toda ciudad, todo asentamiento, todo lugar ha sido envenenado por la contagiosa peste. Cuando una persona ha contraído la enfermedad, contagia a toda su familia. Y los que se preparan para enterrar a los muertos vienen azotados por la muerte de la misma forma. Así que la muerte entra a través de las ventanas, y puesto que los poblados y ciudades están devastados, los supervivientes están de luto por sus parientes muertos. Italia estaba en primera línea de una desconcertante epidemia. Nadie estaba preparado para la rapidez y el horror de la enfermedad. La gente enfermaba con fiebre y empezaba a vomitar. En sus cuellos, axilas e ingles aparecían ampollas y tumores llenos de pus. Y hemorragias internas producían morados y manchas negras en la piel. La muerte sobrevenía al cabo de una semana con una pulmonía, como si se inundasen los pulmones. En cuestión de 2 o 3 meses, el 20% de la población no era más que un montón de cadáveres. Estaban aturdidos, y creo que la reacción más obvia que podían tener era quedarse petrificados, sin tener idea de qué hacer para detenerla. Puesto que no se conocían curas, muchos médicos intentaron lo que pudieron. Gentile da Foligno fue uno de ellos. Jefe médico de la Universidad de Perugia, empezó a darse cuenta de que la enfermedad era incontenible. Esa pestilencia, como la llamaban los pisanas, o epidemia, o como quieran llamarla, es más espeluznante que todo lo que se ha visto hasta ahora. Jamás se había visto una enfermedad de tal crueldad. Sin embargo, los ciudadanos ricos, agarrándose a cualquier esperanza, intentaban comprar su salvación médica.
La causa inmediata y específica es cierta sustancia que se genera en el corazón y en los pulmones. Mi tarea como médico no es preocuparme del alma, sino concentrarme en los síntomas de la enfermedad y hacer lo que puedo con ellos. Gentile aconsejaba a la gente comer lechuga y dormir alternativamente sobre los dos lados para mantener constante el calor del hígado. Acostarse boca arriba podría ser desastroso. Increíblemente, a quienes tenían síntomas avanzados aplicaba una pasta de resina de goma, raíces de lirios blancos y excrementos humanos disecados. Era una forma de usar el cuerpo humano para ayudarse a sí mismo. La sangre o los excrementos u otros desechos, con los que tras destilarlos o algo parecido, podrían producir algún, entre comillas, remedio mágico que quizá pudiese ser efectivo. Pero aquellos tratamientos que arraigaban en el pasado medieval fallaron sin excepción. Como falló el médico Gentile da Foligno. El 18 de junio de 1348, la peste añadió su nombre a la lista de muertes. A medida que la gente se daba cuenta de que la enfermedad era incurable, se abandonaba a su fe en Dios y a los esfuerzos de la Iglesia. Cuando una persona yace enferma en una casa, nadie puede acercarse. Incluso los amigos íntimos se esconden lejos, llorando. El médico no le visita. El cura, dejado llevar por el pánico, administra los sacramentos temblando de miedo. Nadie sabía qué hacer. La religión no era una protección contra la enfermedad. Los clérigos que atendían a los moribundos para administrarles la extrema unción a menudo eran víctimas también. En Piacenza, la muerte negra irrumpió entre la orden religiosa. Murieron más de 60 sacerdotes. El miedo era agravado por la ignorancia. Algunos creían que la enfermedad se transmitía con la mirada, otros que simplemente pensar en ella conduciría a la muerte. La sociedad italiana se enfrentó a una auténtica amenaza. La crisis fue recogida por la pluma de Giovanni Boccaccio. Ese escritor florentino ahora se destaca como el más lúcido y alarmante testigo de la muerte negra. Con tanto espanto había entrado esta calamidad en el corazón de los hombres y de las mujeres, que un hermano abandonaba al otro, y el tío al sobrino, y la hermana al hermano, y muchas veces la mujer a su marido. Y lo que es peor, y casi increíble, los padres y las madres a los hijos, como si no fuesen suyos, evitaban visitarlos y atenderlos. Desconcertados y aterrados, sin defensa ni conocimiento, familias y amigos rehuían unos a otros. Casi todos se inclinaban a un remedio muy cruel, como era esquivar y huir a los enfermos y a sus cosas. Y haciéndolo, cada uno creía que conseguía la salud para sí mismo. La gente en 1348 pensaba realmente que el apocalipsis estaba cerca. Estaban al borde del desastre y parecía que no se podía hacer nada al respecto. Nunca había habido nada parecido a tan gran escala y no sabían cómo reaccionar, cómo actuar. A medida que los vínculos de la sociedad se deterioraban, los ritmos de la vida medieval empezaban a decaer. No se recolectaban las cosechas y no se almacenaban los stocks. En la ciudad de Siena, cerraron patios y detuvieron las obras de la catedral. Nunca se reanudaron. Y la nave principal hoy en día sigue inacabada. A medida que morían los líderes locales, la vida de la ciudad se detenía. La magnitud del desastre empezaba a ser evidente. Además de que mucha gente enfermaba y moría, no había nada que funcionase apropiadamente. No se retiraban los cadáveres. La sanidad que existía anteriormente se colapsó por completo. No se hacía la comida, no se hacía el pan. Así que además de la enfermedad, había hambruna y muchos problemas para mantener alguna clase de orden.
Y en tan gran aflicción y miseria de nuestra ciudad estaba la reverenda autoridad de las leyes, tanto de las divinas como de las humanas, toda caída y deshecha por sus ministros y ejecutores que, como los otros hombres, estaban enfermos o muertos, o se habían quedado tan carentes de servidores que no podían hacer oficio alguno, por lo cual le era lícito a todo el mundo hacer lo que quisiera. En un mundo aparentemente abandonado por Dios, nadie tenía esperanza de vida. Muchos se comportaban como si cada día fuera el último. La sociedad italiana vivía un colapso moral. Creían que la cura segura para la pestilencia era divertirse y satisfacer todos los apetitos bestiales que se pudiese. Pasaban día y noche yendo de una taberna a otra, bebiendo sin parar, o entrando libremente en las casas de otra gente, haciendo lo que les apeteciera. Lo que podían hacer fácilmente porque todo el mundo había abandonado sus cosas tanto como a sí mismo, por lo que la mayoría de las casas se habían hecho comunes y así las usaba el extraño como las habría usado el propio dueño. Durante la primavera y el verano de 1348, el número de muertes no disminuyó. En Venecia murieron unos 90.000. En Florencia solo quedaba la mitad de la población. A la gran multitud de muertos que era conducida a todas las iglesias, todos los días y todas las horas, no bastando la tierra sagrada a las sepulturas, se hacían, con los cementerios llenos, fosas grandísimas en las que se enterraban los cadáveres a miles. En Siena, cerca de la famosa catedral gótica, las víctimas eran enterradas en hoyos en los cimientos de los antiguos muros de la ciudad. Asombrosamente, hoy en día, siguen allí. Como remarcó un cronista de la época. La mayoría de los cadáveres son apilados unos encima de otros, con un poco de tierra entre ellos. Así que ponen una capa sobre otra, de la misma forma en que se ponen las capas de queso en una lasaña. En Milán, el miedo al contagio provocó una respuesta brutal. Las autoridades de la ciudad ordenaron que las casas de los enfermos fueran cerradas y selladas, dejando morir a las víctimas dentro de ellas. Todos creían que Dios estaba castigando al mundo. Al borde del abismo, el resto de Europa se preparaba buscando respuestas. ¿Podría alguien detener la ira de Dios? Pero la muerte negra se propagó por Europa. El horror de la enfermedad rivalizaría con el horror de la respuesta del hombre. La plaga se extendió también a la península ibérica, primero al reino musulmán de Granada, luego a la Corona de Aragón y finalmente a Castilla y Galicia. Los campos se despoblaron y el hambre apareció por todos lados. Algunas de sus víctimas fueron nombres ilustres, como el rey Alfonso XI de Castilla o la reina Leonor, esposa de Pedro el Ceremonioso. En 6 meses, la muerte negra se llevó millones de vidas y devastó Italia. En la primavera de 1348 llega al sur de Francia. Es evidente que la enfermedad seguía las rutas comerciales a través de Europa occidental, que en el siglo XIV eran una red muy elaborada, muy frecuentada por italianos e irónicamente, por supuesto, fue desde Italia que se exportó con éxito la enfermedad a los otros lugares de Europa. En los meses siguientes, el miedo a la muerte negra llegaría al corazón de la Iglesia, provocando extraños rituales de penitencia. Pero lo peor de todo es que desataría un odio étnico a muy gran escala. La peste se propagó rápidamente en el interior de la sede papal de Aviñón. Más que en Roma, era aquí donde el Papa Clemente VI tenía su corte. Aviñón era una ciudad alimentada a la vez por el poder eclesiástico, el patronato y la diplomacia.
Por supuesto, lo más importante era la corte papal, que se trataba de una enorme organización de 600 o 700 hombres. Pero efectivamente, era también un punto de encuentro en Europa, donde convergían cultura, política, teología, arte y ciencia. El Papa era la voz de Dios en la tierra. Su corte hervía de murmuraciones y rumores. Seguramente la religión le salvaría. En la corte, el músico y filósofo Louis Eligien empezó un único registro de la llegada e impacto de la enfermedad. Toda la provincia está infectada por esa calamidad. Ya no se come pescado de mar. La gente cree que podría haber sido envenenado por el aire infectado y que toda la costa y los países colindantes han cogido la infección por el aliento apestoso del viento que sopla desde la región contaminada por la peste. Día tras día, muere cada vez más gente. Ahora, Dios ha querido que nos alcance a nosotros. Como muchos hombres devotos y educados, Eligien creía que la peste era un viento infectado que soplaba por el continente como una divinidad furiosa. Creía que la decadencia moral había traído tal recompensa divina. Las enfermedades masivas son obra de Dios. Castigó a Egipto con plagas, castigó a los israelitas con plagas, para que descubrieran formas de la corrupción que no fueran lo que consideramos como mal, pecado, es decir, corrupción moral. Sin duda era hora de ser fieles a la fe. El Papa declaró que la oración, la piedad y las profesiones religiosas eran el camino hacia la salvación y la supervivencia. Pero no funcionó. Moría tanta gente que el Papa ordenó que se consagrasen nuevos y enormes cementerios para enterrar a los montones de cadáveres en putrefacción. Incluso consagró el Ródano para tirar los cadáveres al río. En Aviñón fueron enterradas 11.000 personas en 6 semanas y se perdió un tercio de los cardenales y la mitad de la población. De modo que estaba claro que Aviñón, como centro de la cristiandad, no había sido salvada. ¿Estaba perdiendo devotos la Iglesia Católica? Evidentemente algunos así lo pensaban. Surgió un extraordinario movimiento de extremistas laicos. Se conocían como los flagelantes y desafiaban directamente a las autoridades de la Iglesia. Somos testigos de la celebración de procesiones devotas con el canto de letanías, tanto de hombres como de mujeres. Muchos descalzos, otros llevan cilicios o se tiznan con cenizas entre lamentos y lágrimas. Algunos se azotan fuertemente con látigos, hasta que corre la sangre. Los flagelantes iban de ciudad en ciudad, dándose latigazos a sí mismos y a los demás hasta alcanzar un frenesí de penitencia brutal. Presenciando una procesión estaba Robert de Abesbury. Cada uno llevaba una capucha con una cruz roja pintada delante y detrás, y llevaban un látigo de 3 colas. Cada cola tenía anudado algo afilado como una aguja, justo en el centro. Mientras caminaban, iban cantando una letanía cristiana tras otra y se azotaban los cuerpos desnudos y ensangrentados con los látigos. Observadores contemporáneos hablan de cómo se golpeaban los flagelantes y cómo la sangre salpicaba las paredes de los edificios colindantes. ¿De qué veía la gente cuando observaban un semejante espectáculo? Bueno, lo que veían es a Jesús sufriendo y sangrando por sus pecados. ¿Qué acto más potente podía realizar la gente por sí misma para anunciar el terrible azote que les venía encima? El ritual teatral atraía a multitudes que esperaban la redención. Era como una onda de choque por toda la Iglesia. A la Iglesia no le gustaba nada porque eran un movimiento laico. Tenía mucho que ver con el catolicismo personal y lo último que quería la Iglesia, en medio de una plaga, era un grupo de chiflados marchando de ciudad en ciudad. Y creía que estaban locos.
La religión era algo que la Iglesia dispensaba a través del clero, a través de los sacramentos. También consideraba que eran extremadamente peligrosos. Pero la promesa de los flagelantes resultó ser vacía y letal. Aquellas multitudes enloquecidas simplemente habían contribuido a que la enfermedad se extendiera más rápidamente. Tras varios meses de horror, la ciudad de Aviñón, el centro religioso de Europa, se había convertido en una ciudad fantasma. Abreviando, al menos la mitad de la población de Aviñón ha muerto. Porque ahora dentro de los muros de la ciudad hay más de 7.000 casas en las que no vive nadie, porque todos los que las habitaban han muerto. Y en las afueras, imaginamos que no hay supervivientes. En un intento por salvar la vida, el Papa puso su fe en un joven médico. Su nombre era Guy de Soliac y se convirtió en el médico papal de Aviñón. La plaga es una vergüenza para los médicos, que no pueden ayudar en nada. Especialmente por miedo al contagio, dejan de visitar a los enfermos. Y si van, no ganan nada. Y no logran nada, porque todos los enfermos mueren, excepto unos pocos. Para las plagas previas había algún remedio. Para esta, nada. La historia de Soliac fue extraordinaria. Contrajo la enfermedad mientras ayudaba a los demás y durante 6 semanas agonizantes se trató a sí mismo incidiéndose los tumores. Sus amigos le dieron por muerto. Pero sorprendentemente fue uno de los afortunados que se recuperaron. Entonces, de Soliac trabajó incansablemente para entender la naturaleza de la enfermedad. Realizando autopsias, pudo observar los pulmones infectados de las víctimas. Según él, evidencia de la exhalación contaminante de Dios. La respiración se hace difícil. Los hombres se enferman de los pulmones y cuando están infectados no pueden, de ningún modo, vivir más de 2 días. La narración de Soliac nos da una visión fascinante de los síntomas de la enfermedad medieval. Pero incluso hoy, la medicina moderna no puede explicar lo que era realmente la muerte negra. Algunas teorías sugieren que era un híbrido letal de peste bubónica y hemorrágica. Pero en realidad la enfermedad sigue siendo un misterio. No obstante, como observador más agudo de la época, de Soliac sabía que se contagiaba por contacto humano y por tanto aconsejó al Papa. Como prevención, nada es mejor que huir de la zona antes de ser infectado. Limpiar la sangre con sangrías, refortalecer el corazón con fruta y cosas perfumadas, y purificar el aire con fuego. El Papa hizo lo que se le dijo, aislándose de la corte y los criados entre 2 grandes hileras de hogueras. Guy de Soliac aconsejó al Papa, suponemos a nivel personal, que se apartase del peligro lo máximo posible, manteniendo a la gente que había tenido contacto con la enfermedad lejos de él. Y tuvo suerte porque ninguno de sus pacientes papales la había contraído. De Soliac había triunfado. El Papa se alejó de la muerte negra y sobrevivió. Pero a otros no les pasó lo mismo. En un mundo que trataba de calmar la ira de Dios, la tolerancia cristiana se derrumbaba a medida que la comunidad iniciaba una purga criminal. Los vecinos se enfrentaban entre ellos buscando archivos expiatorios, herejes, forasteros y judíos. Si estás convencido de que Dios está enfadado contigo, miras a tu alrededor y dices, ¿qué ha ofendido a Dios? Puede haber pocos pecados peores que negarte a ser fiel a Dios como único Dios verdadero. Y en su mente eso es lo que hacían los judíos.
Los judíos fueron acusados de confabular para destruir toda la cristiandad. En la primavera de 1348, los judíos, desde Narbona hasta Carcasona, fueron arrastrados fuera de sus hogares y quemados en la hoguera. Se han encontrado hombres que poseían polvos, y no sé si es justo o injusto, pero Dios sabe que han sido acusados de envenenar los pozos, con el resultado que ahora la gente asustada no bebe sus aguas. Algunos de esos hombres han sido quemados por estos actos. Se queman diariamente, porque ha sido ordenado que así sean castigados. Las brutales atrocidades fueron registradas por los alguaciles de corte. He a continuación la confesión de una judía hecha el 8 de octubre de 1348 en el castillo de Shilón. Belieta, la esposa de Aketus, el judío en cuestión, al final confesó que a mediados del verano pasado, el judío provenzal le dio un veneno. Ella fue quien lo puso en el pozo para envenenar a la gente que lo usase. Ella cogió el veneno e hizo lo que se le dijo. Miles de familias judías fueron obligadas a hacer falsas confesiones y condenadas a muerte. La plaga era tan calamitosa, tan terrible, que no era solo un desastre. Para algunas personas era una oportunidad de hacer cosas para las que habían estado esperando el momento en que se pudiesen hacer. Había llegado su ocasión. Han sido nombrados algunos comisarios para castigar a los judíos por proceso legal. Y debéis saber que todos los judíos de Villeneuve han sido quemados. Para explicarlo de una forma más simple y brutal, era una ocasión para muchos cristianos, endeudados con prestamistas judíos, para liquidar sus deudas liquidando a sus acreedores. Era un proceso planeado y conducido por la élite, y en muchas ciudades la limpieza de comunidades judías se efectuó antes de que llegase la plaga. Durante los 3 años de la Muerte Negra, los judíos fueron masacrados en más de 100 ciudades, en Francia, Italia, Suiza y Alemania. Europa estaba moralmente descarriada. A finales de la primavera de 1348, el músico del Papa, Louis Eligent, escribió una advertencia a los colegas del norte de Francia. Os escribo, queridos compañeros, porque debéis saber qué peligros estamos corriendo. Y si deseáis salvaros, el mejor consejo es que hay que comer y beber con moderación y sobre todo mezclarse poco con la gente. Es mejor quedarse en casa hasta que la epidemia haya pasado. Pero para Louis Eligent era demasiado tarde. En junio de 1348, la Muerte Negra reclamó su vida. La plaga cruzó el Canal de la Mancha desde Normandía al sur de Inglaterra. Un cronista registró más de 5.000 muertos en un solo día. Inglaterra era por entonces una sociedad donde señores y campesinos convivían en continua tensión. La pandemia aceleró los cambios sociales y provocó numerosas revueltas campesinas bajo el lema «Cuando Adán labraba la tierra y Eva hilaba, ¿dónde estaba el Señor?». Una vez más, la Muerte Negra entró por el mar. En el verano de 1348 llegó al puerto de Southampton, Plymouth y Bristol. Avanzó por todo el país, donde un 90% de la población vivía en el campo. En Inglaterra, siervos campesinos estuvieron trabajando en las posesiones de los lords durante siglos, pagando el alquiler por sus pequeñas parcelas. Durante los meses siguientes, la matanza de la Muerte Negra transformó su sociedad de una forma sorprendente. En el siglo XIII hubo un aumento de población. Se destinaban cada vez más tierras al cultivo del trigo. Ahora la tierra y la población estaban en un equilibrio muy precario. Antes de la Muerte Negra, la vida de los campesinos era muy dura. Muchos de ellos vivían a un nivel de pura subsistencia. Vivían en propiedades muy pequeñas, anhelando una existencia fuera del campo.
La Inglaterra rural estaba expuesta y vulnerable. En el pueblo de Walsham-le-Willows, en Suffolk, vivía la familia Denny. Nicholas Denny estaba casado con Catherine. Era una familia joven. Gracias a las declaraciones registradas en la corte de la época, podemos darles una auténtica voz. Visiones conmovedoras de cómo las familias campesinas eran destruidas por la enfermedad. En mayo de 1349, la muerte negra llega a su puerta. La muerte al principio avanzaba lentamente, pero cuando se encendió la mecha, la llamarada se extendió con tal intensidad que parecía que no quedaría nadie. Mi hermano mayor, Williams, fue uno de los primeros de nuestra casa en sucumbir a la peste. Murió en 3 días, seguido por su mujer y 3 de sus hijos. Me dejó su casa y me dio sus 7 acres y medio y el hijo que le quedó. A medida que la muerte avanzaba en el pueblo, las tenencias de los fallecidos pasaban a los afligidos supervivientes. Nadie sabía quién sería el próximo. Como sus antepasados, los campesinos creían que la enfermedad había surgido del aire corrompido. Con hierbas aromáticas como el tomillo, la anastasia y el ajenjo, intentaban en vano purificar el aire, pero solo lograban disfrazar el olor de la muerte. Muy pronto, mi madre siguió a mi hermano a la tumba. Con la muerte de mi hermano mayor, los 5 acres de mi madre pasaron a mí. Catherine y yo ahora somos casi el triple de ricos que antes de que se desencadenara la peste. Pero quién sabe lo que durará. Los demás campesinos nos evitan. Creen que toda nuestra familia está infectada. Yo me despierto muy pronto con el temor de que la infección se ha extendido a mis hijos durante la noche. En unos pocos meses catastróficos, Walsham perdió varios cientos de almas. Entre ellas, el señor del condado dejando a su viuda, Lady Rose de Saxham, al frente de la crisis. La muerte se llevó a mi buen marido y mató a más de 1/3 de los hombres, mujeres y niños de la aldea. Ahora hay tal escasez de criados, artesanos y agricultores que la mayor parte de nosotros, los señores y esos propietarios de mercancías y territorios, nos hemos quedado sin servicio y sin asistencia. En Inglaterra, a lo largo de la frontera, murió más o menos la mitad de la población. Podemos tomar el clero como referencia, porque hay pruebas de que reemplazaron a los que murieron. Y eso fue más o menos el 40 o 50%. Y si luego observamos los pueblos, descubrimos con auténtico horror que en algunos, como Jarrow, murió un 80% de la población. El descomunal peaje de muerte entre los trabajadores paralizó la vida rural. Algunos pueblos fueron abandonados, las granjas cayeron en ruinas y los campos dejaron de cultivarse. Nunca pudimos olvidar el dolor de la profunda aflicción que debían vivir tras la muerte negra, la horrorosa oscuridad de esos meses en la que la muerte negra se llevaba a la gente de sus aldeas, de sus ciudades o de donde quisiera que viviesen. No obstante, familias como las de Denny, esas familias de campesinos, consiguieron actuar juntas muy rápidamente. Los desperdiciados campos son encomendados al pueblo hasta que encuentren a un nuevo arrendatario. Está ocurriendo por todo el condado. Para los que quedamos vivos, es una ventaja. Nuestro mundo está cambiando. Gradualmente los campesinos supervivientes empezaban a cosechar ventajas imprevistas del ímpetu de la muerte. Tenían demanda y podían pedir salarios más altos y pagar alquileres más baratos. Antes de la muerte negra, había mucha mano de obra, la mano de obra era barata. Después de la muerte negra, todo era muy difícil. No se encontraba a nadie que hiciera los trabajos. No se encontraba a nadie que cortase el trigo, que lo trillase,
No se encontraba a nadie que reparase los tejados, a menos que no se les pagase 3 o incluso 4 veces más de lo que se les pagaba antes. En el campo, los trabajadores agrícolas se estaban sacudiendo de encima el pasado. El antiguo orden del paisaje inglés estaba cambiando. He oído que en un condado de al lado, 13 trabajadores, hombres y mujeres, han abandonado a su amo por salarios más altos en otra parte. Un jurado les juzgó por traición al rey, pero se marcharon, y la ley no puede alcanzarles. Las certezas feudales se derrumbaban. Los vínculos con el servicio habían llegado al punto de ruptura. El mismo sistema estaba amenazado. He sufrido lo indescriptible en manos de mis trabajadores. Este sentimiento es igualmente fuerte en mi propiedad como en toda Inglaterra, entre los señores y entre el clero por igual. Debido a ello, los dirigentes del reino acuden al rey y le piden alguna solución para los problemas. Los asalariados que se marchaban eran una mala noticia, y la respuesta del rey Eduardo III fue asombrosamente rápida. En 1349, cuando la peste hacía estragos, ordenó que los trabajadores aceptasen salarios iguales a los de 1346. Era una señal de lo agitado que estaba el sistema. Se instauraron comisiones por todo el país que multaban a la gente que cobraba más de lo debido por su trabajo. Pero las leyes de la oferta y la demanda eran demasiado fuertes. La muerte negra estaba obligando a la clase gobernante a un cambio social y económico en contra de su voluntad. Pero los que estaban por debajo olían las oportunidades y la nueva era. Eso era una amenaza política para todo el orden social. Era algo más que una preocupación por los ingresos. Potencialmente, era la desestabilización del sistema político de la Inglaterra medieval. Tras el pánico llegó la reflexión. Literatos, visionarios, místicos interpretaron el significado de la plaga. En Kilkenny, el franciscano John Clean afirmó que el mundo estaba en las garras del maligno, mientras que en Florencia Boccaccio recreaba el momento en algunas escenas del Decamerón. El arte y la literatura respondieron al desafío de la muerte negra, dando lugar a una época de altísima creación en toda Europa. En otoño de 1350, tras 3 años de terror y 20 millones de muertes, la muerte negra se había extendido por toda la Europa del siglo XIV. El ímpetu de la muerte pronto se difuminó, pero no sin visitar antes a un último obsesionado y profético testigo. El hermano John Clean, un fraile franciscano en Irlanda, creía que había llegado el día del juicio final. Luchando contra la enfermedad que le corroía, hizo un asombroso gesto final. Yo, el hermano John Clean, de los frailes menores de Kilkenny, he escrito en este libro los acontecimientos notables que han sobrevenido en mi época, para que tales acontecimientos no se pierdan con el tiempo en la memoria de las generaciones futuras. Dejo esas páginas para continuar el trabajo, en caso de que alguien logre sobrevivir en el futuro y todo hijo de Adán pueda escapar de esta pestilencia y continuar el trabajo así comenzado. Las páginas deliberadamente dejadas en blanco por el moribundo John Clean representarían mucho más que un espacio donde anotar los días finales de la humanidad. Pero esa no fue la historia que siguió. Finalmente, para los hijos supervivientes de Adán, la enfermedad había menguado. La guerra había acabado. De hecho, la nueva página del hermano Clean era una pizarra limpia en la que se escribiría una nueva historia. En las décadas posteriores a la muerte negra, hubo una y otra vez repetidos brotes de pestilencia. Pero ahora la resistencia de la Europa medieval se revelaría de maneras fascinantes. Una cosa extraordinaria de la muerte negra es que tras el trauma inicial de 1348, la gente se acostumbró a la muerte negra. Estuvieron dentro del abismo y sobrevivieron. Cada 10 años volvieron las plagas y también sobrevivieron.
Así que creo que a finales del siglo XIV había una tremenda energía, una especie de joie de vivre, que se expresó en la pintura y en la poesía. Aprender a vivir con la enfermedad fue un reto que los hombres y mujeres medievales habían asumido. En la pintura y la narración había un próspero y extraordinario arte macabro. Cuadros en los que se animaba a la gente a tomar parte en los horrores de la muerte y la decadencia. El arte empezó a cambiar como resultado de la muerte negra. Los retratos de efigies esqueléticas con gusanos que salen de ellas, una mujer sana y un esqueleto justo detrás de ella, empezaban a ser habituales. La muerte negra les recordaba que había alcanzado a todos, que durante la vida la muerte acompañaba a cada uno a todas partes. Y es por eso que tienes a ese espectro de esqueleto detrás de ti. Porque en cierto sentido ahora es tu manera de pensar, la muerte es tu compañera constantemente. A finales del siglo XIV y en el siglo XV, en muchas iglesias parroquiales había representado un mensaje. En la iglesia de Lutterworth, en Leicestershire, la muerte resurge con la llamada de las trompetas celestiales. Las imágenes muestran que la muerte es inevitable, pero también el éxtasis de la resurrección eterna. Irónicamente, en el mundo medieval, las imágenes de la muerte enseñaban a los supervivientes cómo vivir. En pueblos como Walsham-le-Willows, campesinos supervivientes como la familia Dini empezaban a adaptarse al nuevo mundo. Lady Rose ha renunciado a 12 peniques de cada acre que nos costaba 2 chelines. ¿Hasta que el mundo mejore o hasta que encuentre a otro dispuesto a pagar la totalidad del arrendamiento? Así que tenemos más tierras y pagamos menos. La señora nos necesita más que nosotros a ella. Hay campesinos que dicen, oye, no vamos a aceptar a las cosas como eran antes, tenemos más poder de negociación, por tanto pedimos más. No queremos realizar trabajos forzados, queremos trabajar por salarios más altos, poder ir a otras aldeas para tener otras oportunidades o por lo que sea. Muchos supervivientes del campo también se desplazaron a los pueblos y las ciudades, rellenando el vacío que habían dejado los muertos urbanos. No solamente ha aumentado nuestra riqueza, sino que el caos que ha traído la peste nos ha ofrecido nuevas oportunidades. Mi hermana Agnes, fuerte y decidida, ha abandonado la propiedad de la señora y se ha marchado a Ipswich, donde se ha casado con un zapatero sin el permiso de la señora. No saben cómo se llama. Así que no la encontrarán. Para esos campesinos que sobrevivieron, la vida era mejor. No se podía decir lo mismo de los terratenientes. Mis edificios y muros se están derrumbando. Y la propiedad del año pasado apenas rindió 10 libras. Ningún trabajador está dispuesto a aceptar órdenes de nadie, sea semejante, inferior o superior. Y todos los que trabajan lo hacen de mala manera y con mala fe. En 1353, en el feudo de Walsham, 55 trabajadores y trabajadoras hasta hicieron una huelga. Había terratenientes que intentaban mantener las cosas como eran en el pasado. Eso creaba mucho resentimiento y podemos ver el origen de la revuelta de los campesinos de 1381 en la insatisfacción de una población que se sentía privada de las oportunidades que veía que estaban a su alcance. Los campesinos ingleses sacaron pecho en una sociedad aliviada de las cadenas y las convicciones de finales de la Edad Media. En cierto sentido, creo que el nacimiento del mundo moderno se remonta a la muerte negra, porque marcó definitivamente el final de una idea que siempre había sido una identidad social. En el siglo siguiente vendría una edad de oro para los trabajadores ingleses. La servidumbre desaparecería gradualmente. También en el continente, los supervivientes de la muerte negra escribieron nuevos capítulos de la historia humana. Giovanni Boccaccio, Guy de Chauliac y Gabriele de Mussis entre ellos. Europa renació.
Se gastaron millones heredados de los muertos en la reconstrucción. Los pisanos reemprendieron las obras de su famoso icono. Completaron el campanario en 1350. Era hora de mirar hacia adelante y no hacia atrás. En 1350 el Papa proclamó el jubileo para animar a los peregrinos a ir a Roma, así que miles de peregrinos medievales volvieron a estar por las carreteras. Se diría que esa era la última cosa que tenían que hacer tras una plaga, pero lo hicieron. Fue muy regenerador. En las estrechas calles de las ciudades italianas, donde atacó primero la muerte negra, hubo un gradual renacimiento. Durante los siguientes 100 años, el hombre del Renacimiento encontró un nuevo orgullo en las raíces clásicas de la cultura europea. Había una enorme efusión de creatividad en los campos de arquitectura, literatura, arte y ciencia. Ideas que celebraron el espíritu del hombre en su mundo. Había sido el peor siglo para vivir, y ninguna época anterior o posterior estuvo tan cerca de la aniquilación. Pero la gente de la Europa medieval no había perdido su vigor. Una de las mayores conclusiones es recordarnos a nosotros mismos que Europa sobrevivió a la muerte negra. Sobrevivió a repetidas epidemias durante 300 años de plagas. Y creo que esa es una buena conclusión, la resistencia del espíritu humano ante esa clase de adversidades apabullantes. Lentamente surgía una inspiradora historia de supervivencia humana. Desde la antesala del apocalipsis a una nueva visión de esperanza, y la humanidad logró evitar desaparecer.